Muy buena tarde, alumnos de Gerencia de Proyectos. ¿Cómo están? Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. ¿En qué me quedé, jóvenes? A ver, una recordadita rápido. Ah, ya me acordé. Vamos a ver proyecto ejecutivo. Vamos a ver proyecto ejecutivo, sí. Ayer vimos los alcances del proyecto básico. Dijimos, espérame tantito, o sea, el proyecto básico en el aspecto técnico. Ayer vimos el aspecto técnico y no entramos en detalles de un proyecto de cimentaciones profundas, por ejemplo. Un proyecto de un proyecto, sí, de geotecnia que tenga que ver con un estudio específico para calcular, para detectar esas capacidades y esas características de los suelos. No entramos en proyectos especiales, pues ¿cómo? Pero ahí están en el proyecto básico de ingeniería, para el supuesto, ¿qué estamos manejando? Un puente, ¿no? Sí, para el supuesto puente que estamos analizando, que es el entregable. Entonces el proyecto básico también tiene legalidad, también tiene factibilidad, viabilidad, eso lo vimos en el anteproyecto. Ayer vimos únicamente qué proyectos están integrados, están metidos en el proyecto básico, en el nivel de jerarquía proyecto básico. Y hay complejidad, hay, se confunden, hay confusión entre las personas. Dicen, bueno, pues el proyecto básico, pues ya tienes todo. No tengo todo, me falta la planeación, la planificación, que es presupuesto y programación. Recordemos que hay unas restricciones en la gerencia. Hay una restricción, digo la gerencia es porque son los líderes del proyecto. Por eso refiero a la gerencia. Hay una restricción que los contratos imponen a los líderes de los proyectos. La restricción tiempo, costo, alcances. Tiempo, costo, alcances. Si esa es una restricción, ¿qué es una restricción? Que lo necesito tener a fuerza y lo que tenga yo ahí, eso es. No se puede mover. Esa es una restricción. Y entonces, para mi entregable, el puente, necesito todo aquel contenido del proyecto básico, pero que también sea ejecutivo. Dirían por ahí, bueno, yo puedo tener un proyecto básico con programación y presupuesto. Sí, claro que sí, pero la programación y el presupuesto se integran en la etapa 3, etapa 2 de los ciclos de vida de los proyectos. Se integra en la planificación, forma parte de la planificación. ¿Por qué lo hacen así? ¿Por qué los estudiosos así lo hacen? Porque así estudiaron y así dicen que es correcto. Se estandariza.
se estandarizan las acciones en un proyecto. Por eso, quien no estudia esto a fondo, todo lo mete a la vez, todo va, como si fuera una caja de cesto de basura, y hasta ni eso, separamos los plásticos, separamos los aluminios, separamos los vidrios, ¿ah? No se trata de meter por meter, eso cualquiera lo hace, cualquiera, no necesitamos gente que estudia, eso cualquiera lo hace. Necesitamos gente que lo haga en su esquema, en su escenario, en su tiempo, en su estandarización. Tiene su porqué, nada más que vaya. Ya me explicaré yo otras cosas que apenas estamos viendo esto, imagínense otras cosas, por ejemplo el BIM, ¿no? Bien. Entonces, ya tengo el proyecto, ya tengo lo correspondiente a mi proyecto básico de ingenierías, sí, ya lo tenemos. ¿Lo tengo terminado? Sí, ya lo tengo terminado. Me di los tiempos correctos, suficientes, y ya tengo de vuelta los estudios y proyectos. Ya los tengo. Ahora, ¿cuánto le vamos a cobrar al cliente? ¿Y cuándo se lo vamos a dar el producto? El contrato. El contrato marca eso. Tiempos, precios y alcances, características del producto. ¿Verdad? Las características geométricas las tengo en el plano arquitectónico, en el plano arquitectónico o en el plano de distribución. Ahí lo tengo, en los planos tengo todas las características, todos los alcances los tengo en los planos, ahí están, gráficamente. Y lo que no esté gráfico lo tengo en los términos de referencia, como concepto, como literalmente hablando los tengo estipulados. Ahí aparecen los términos de referencia. Entonces, si el contrato me obliga a tener estas restricciones, presupuesto, contrato, tiempo, costo y alcances, pues entonces las tengo que calcular o no. O sí, entonces entro con mi paquete de proyecto básico técnico, con mis ingenierías, entro a un análisis de precios unitarios. El análisis de precios unitarios lo puedo hacer separado, estudios, proyectos y obra. Así me lo van a pedir porque voy a cobrar estudios y proyectos. Entonces, le meto ahí los esquemas de precio unitario para integrar un precio de estudio. Me va a dar tiempo y me va a dar costo. ¿De dónde voy a tomar esos costos? El análisis de precios tiene que actuar, ¿no? Tiene que trabajar en base a los recursos que emplea para que dé ese producto. Ese producto es el estudios y proyectos. Entonces, el analista de precios tiene que hacer su chamba. Es una actividad primordial, el análisis de precios unitarios. En la escuela le llaman ingeniería de costos. Yo digo que no es correcto ese nombre. La ingeniería de costos implica muchas cosas más. Es una ingeniería muy, muy exigente, quien realmente sea un ingeniero de costos en los términos de la ingeniería de costos, como tal, literalmente hablando, los alcances de la ingeniería de costos, olvídate, es un superingeniero, es un supertipazo. Nosotros en la escuela lo único que vemos de ingeniería de costos es análisis de precios unitarios, nada más, una metodología, eso es todo lo que vemos. Entonces, la metodología análisis de precios unitarios es básica y elemental. Quien quiera de ustedes dedicarse a esa rama de especialidad, se emplea en todos lados. En cualquier ingeniería, es sumamente trascendente esa metodología. A través de softwares, obviamente. Siempre da espacio a
se ha dicho que forma parte, el análisis de precios o la ingeniería de costos forma parte esencial para el éxito de las empresas. Sí, sí, porque es lo que contrato. Si no, ¿cómo lo contrato? ¿Cómo demuestro lo que contrato si no hago un análisis? Ah, pues entonces sí es importante. El análisis de precios. Todo lo que tengo en data y todo lo que resulta del análisis de precios, me voy a programación de obras. A través de la ruta crítica y los métodos que manejo en cuestión de ruta crítica y en cuestión de diagrama de barras o diagrama de Gantt. La ruta crítica se maneja con PER y CPM. Esa es la metodología que utilizamos, ruta crítica PER CPM. Y programación de esos datos del PER CPM, de la ruta crítica, los proceso en un orden, en una matriz de orden, que me genera un diagrama de barras, que es Gantt. Estamos recordando, estamos precisando esas dos metodologías. Dos metodologías, vean ustedes su monitor, todos al monitor, vean ustedes que aquí aparecen en la planificación. Una vez que yo tomo todo mi proyecto de ingeniería básico, todas mis ingenierías, yo las meto a precios, procesa a programación y tengo un resultado, tiempo, costos y alcances. Ya los tengo. Los alcances son mis proyectos de ingeniería. Esos son mis alcances. Entre otras cosas. Ahí están mis proyectos de ingeniería. Bien. Los tomo, los proceso. Y en ese momento compilo. Desde el anteproyecto, lo que me sirva, lo tomo. ¿Quién va a hacer el proyecto? ¿Quién es el responsable del proyecto del otro lado, o sea, de la otra parte, de mi parte? ¿Cuál es mi organigrama ejecutivo? ¿Cuál es mi organigrama operacional? ¿Cuál es la especialidad de mis soldadores? ¿Cuál es mi superintendente? ¿Cuál es mi...? Ahí empiezo a identificar y empiezo a asignar cargos y empiezo a trabajar con elementos de la estructura organizacional de mi empresa. Y otras cosas, y todo en sí lo compilo y lo mando a una revisión. La revisión también, como todas las revisiones, pues lo hacen por partes o paquetes o yo qué sé. Dicen, a ver, revísale lo económico, revísale lo técnico, revísale su estructura organizacional. No dicen estructura organizacional, dicen organigrama. Revísale su organigrama. Revísale su especialidad. Entonces, es un conjunto de datos que ellos van a revisar, a analizar. ¿Ellos quiénes? Los que contratan, ya sea una institución o ya sea un particular. Ellos sabrán quién, ellos sabrán cómo, pero lo revisan y una vez que lo analizan, lo revisan, lo observan. Hay modificaciones, oye, ponme claro esto, oye, fíjate que tu superintendente no presenta el perfil de experiencia, fíjate que y pum, ya está. Cuando regresa, lo vuelven a revisar y dicen ya quedó. En ese momento lo pasan a una firma, a una aceptación que tiene que ser formal. ¿Cómo es formal? Pues un sello, una firma, un oficio, algo que haga constar de manera formal que este proyecto ha sido revisado y autorizado para su ejecución. Una vez que está revisado, en procedencia lógica o por ley y procedencia de las instituciones, pues procede, ¿no? Pasa a ser ejecutivo. Pasa a ser ejecutivo para hacer obra. ¿Qué significa proyecto ejecutivo? Significa que el contenido en ese pliego de documentos
que conforman el proyecto es autorizado para hacerse la obra. Eso significa. Proyecto ejecutivo, paloma, para que pase y se pueda realizar la obra en base a este contenido, en base a este proyecto. Eso es el proyecto ejecutivo, dice aquí. En este nivel del proyecto, la documentación debe contener en preciso toda la información técnica reglamentaria desarrollada en el proyecto básico. A decisión de la gerencia y la dirección del proyecto, y basados en la estrategia, se analizan las acciones interactivas convenientes para determinar el presupuesto y la programación de obra mediante las metodologías esenciales, precios unitarios y ruta crítica. Se integra un pliego de todos los documentos que contienen la planificación y la estrategia, y dicho pliego se somete a su revisión por la parte contratante. Posterior a la revisión de sus partes y en su conjunto, se obtiene la validación del proyecto entregable, y a partir de este momento, el proyecto adquiere la jerarquía de proyecto ejecutivo. Hacer obra, ya está. En ese momento todo el mundo ya, como dicen por ahí, ya chingo, así que ya chingué. Se dice así porque ya tienes derecho a tu anticipo de obra, que es lo que persigues. Ya te pagaron el proyecto. Bien o mal, barato, caro, ya te lo pagaron. Pero es una lanita a comparación del ejercicio de una obra, de la ejecución de una obra. La verdadera ganancia en factor dinero está en la obra, no está en el proyecto. Entonces, cuando te van a dar un proyecto de 500 millones, pues el 30% son 150 millones que me van a caer en mi cartera, pero al de tajo, palo. Ni cuenta me di cuando llegaron 150 millones de pesos a mi cartera, a mi cuenta. ¿Qué haces con 150 millones? ¿Te pones loco? ¿O te vas de vacaciones? ¿O te pones a trabajar luego? ¿O qué haces? Mucha gente se toma unos días, 2, 3 días, se ausenta y va a ordenar sus ideas. Va a agarrar un borrador por ahí y empieza a hacer la estrategia de proyecto más otra estrategia, o complementa o modifica o mejora la estrategia de proyecto. Mucha gente al día siguiente ya está brindando, y otros se van a comprar un coche o dos, otros se van a su casa, la grande, porque están en la chica, otros, yo qué sé, hay muchas cosas que hacer. Solo entonces has logrado trascender en la industria de la construcción cuando tienes un contrato de obra. O un contrato de proyecto también es bueno, ¿cómo no? Pero un proyecto cuesta, pues, ¿qué será? 80,000 pesos, 150,000 pesos, a lo mejor 350,000 pesos, a lo mejor, pero de ese 350,000 pesos tú vas a pagar 300,000 o 250,000 pesos, te quedaron 100,000 pesos de un proyecto, más otros 50, pues ya te ganaste ahí 350,000 pesos entre el proyecto. A lo mejor 500,000 pesos, muy buenos, pero de la obra te vas a ganar 4 millones de pesos. Entonces no se parece 500,000 a 4 millones, no se parece. Entonces, te ganas 500 más 4 millones, ya te ganaste 4,5 millones de pesos.
integro proyectos, pero déjame investigarlo y te lo doy como si fuera yo un gerente o un director. Así hacemos los directores, lo investigamos, porque no sabemos hacer chalupas y memelas. Entonces, o hacemos chalupas o hacemos memelas, investigamos. Ustedes también. Entonces, tú y yo tenemos un compromiso. Vamos a ver qué planos integran un proyecto topográfico. ¿Te parece? ¿Te Sí, parece? está bien. ¿Sí? ¿Es correcto o no estoy bien? Sí. Igual ¿Sí? me refería a todos los demás proyectos que, No, bueno, pues, por ejemplo, un proyecto de ingeniería de tránsito, ¿no? No, pues ya, un proyecto estructural, ¿no? Un proyecto, no. ¿Sabes qué? Hay que estudiar la especialidad y preguntar en ella, porque a precisión, ni idea, a precisión no. Yo tengo proyectos de tránsito que sé que se hacen a foros, sé que se hacen tránsitos diarios que pasan todos los días en la avenida y sé que hacen muchas cosas, pero como entrega, como entregables, no sé. Hay que ver en cada especialidad. Si tú quieres saber de todo esto, hay que ver en cada una de ellas. Por eso están clasificadas las áreas. Son 4 áreas en la ingeniería civil y cada área tiene lo suyo. Es un sinfín. Yo administro proyecto, no hago ingeniería de especialidad. Tú en mi materia administras proyectos. No haces proyectos, que quede claro. No hacemos ingeniería de cimentaciones, no hacemos ingeniería de tránsito, no hacemos impactos ambientales, no. Manejamos metodologías para el producto entregable. Iniciación, planificación, ejecución y control y cierre. No manejamos especiales. Yo sé que es muy difícil que lo entiendan. Toda mi vida es lo mismo. No se entiende hasta que lo entienden, pero tiene que pasar años. Ahorita te lo digo claro. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver topográficamente qué es lo entregable en un proyecto. Lo investigas tú y lo investigo yo. Y vamos viendo como modelo qué es lo que se entrega en un proyecto. Topográfico. ¿Vale? Porque son diferentes, ¿no? Todo es una metodología diferente. Sale, muchachos, nos vemos el día de mañana y pasen buena tarde, jóvenes. Gracias. Gracias, ingeniero.